El día que mi nieta Clara cumplió 16 años, recibió un sobre grueso con su nombre escrito en letras doradas. Estábamos todos reunidos en el gran comedor de Villa Belmonte, la casa familiar en las colinas toscanas que por generaciones había acogido cada uno de nuestros eventos importantes. El aire olía a romero y limón, y el sol de la tarde se filtraba por las ventanas antiguas, iluminando el mantel de lino blanco que mi madre guardaba celosamente para las ocasiones especiales. Cuando Clara abrió el sobre, dentro encontró una carta firmada por mis padres y un certificado para un fondo universitario completamente financiado. Todos aplaudieron. Los flashes de las cámaras iluminaron su rostro sorprendido. Mi madre, sentada junto a papá, se secó una lágrima discreta con un pañuelo bordado que nunca la abandonaba. «Este es nuestro regalo para tu futuro, tesoro», dijo mi padre, levantando la copa de Brunello para un brindis. Como siempre ha sido en la familia Ricci. Era verdad. Esta era la tradición de nuestra familia, iniciada con mi sobrino mayor, Francisco, y continuada con todos los jóvenes Ricci que habían alcanzado esa edad. Recuerdo todavía el discurso que mi padre dio cuando entregó el primer sobre a Francisco. Habló de la importancia de la educación, de cómo el abuelo Salvatore, llegado a Milán sin nada más que una maleta de cartón y mucha determinación, había construido una empresa de la nada, sacrificándolo todo para enviar a sus hijos a la universidad. «Los Ricci no olvidan de dónde vienen», repetía siempre mi padre. Y así, cuando la empresa familiar prosperó, él decidió que cada nieto tendría garantizado el derecho al estudio. Cada uno recibía el mismo don, un futuro asegurado, la libertad de elegir cualquier universidad sin el peso de los costos. Cada uno, excepto mi hija, Sofía. Cuando Sofía cumplió 16 años, no hubo ningún sobre, ninguna carta dorada, solo un silencio incómodo y un gesto distraído por parte de mi padre. Yo había organizado una pequeña fiesta en mi apartamento en Bolonia, lejos de la villa familiar. No era suntuosa como las otras celebraciones, pero me había esforzado. Una tarta casera, algunos globos de colores y los ñoquis al ragú que tanto le gustaban a Sofía. Mis padres llegaron tarde. Mi madre trajo un pequeño regalo envuelto en papel plateado, una pulsera fina que puso en la muñeca de Sofía con una sonrisa tensa. Mi padre le dio una palmada en el hombro y dijo: «Felicidades, pequeña». Nada más. Después de cortar la tarta, mi hermano Marco me llevó aparte a la pequeña cocina. Pude ver el malestar en sus ojos, mientras removía distraídamente el café que le había ofrecido. «No te lo tomes como algo personal, Francesca», me dijo en voz baja, controlando que nadie pudiera oírnos. «Papá solo es práctico». Sabía lo que significaba. Sofía no valía la inversión. Venía de una casa rota, como la llamaban ellos, el producto de un matrimonio fracasado que nunca me habían perdonado realmente. «¿Práctico?», repetí, sintiendo que la rabia subía dentro de mí. «Es su nieta exactamente igual que los demás». Marco suspiró, pasándose una mano por el pelo entrecano. Lo sé, pero él dice que sin una figura paterna estable... Bueno, ya sabes cómo piensa. Y luego está toda la historia con Antonio. Antonio, mi exmarido que se había escapado a Barcelona con su secretaria cuando Sofía tenía apenas 5 años. El hombre que había prometido volver para las vacaciones y luego desapareció por años. Como si esto fuera culpa de Sofía, como si ella tuviera que pagar por las decisiones de su padre. «Sofía me tiene a mí», dije, apretando la taza tan fuerte que temí que pudiera romperse entre mis manos. «Y yo tengo un trabajo estable como profesora. No necesito el dinero de papá». Pero no era verdad. Con mi sueldo de profesora de literatura en la universidad, ahorraba cada céntimo, pero sabía que no sería suficiente para garantizar a Sofía la misma educación que recibirían sus primos. Las mejores universidades italianas, por no hablar de las del extranjero, estaban fuera de nuestro alcance sin ayuda. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, encontré a Sofía sentada en el pequeño balcón de nuestro apartamento. Estaba mirando las luces de la ciudad, con las rodillas pegadas al pecho. Me senté a su lado en silencio. «Lo sabía», dijo finalmente sin mirarme. Su voz era tranquila, demasiado tranquila para una chica de 16 años que acababa de sufrir una humillación así. Lo entendí cuando el abuelo le dio a Mateo ese discurso enorme sobre el valor de la educación en su cumpleaños. Me miraba como si fuera invisible. Se me encogió el corazón.
Sofía, no importa, mamá, me interrumpió, volviéndose finalmente hacia mí. En sus ojos, tan parecidos a los míos, no había tristeza, sino una determinación que me sorprendió. De verdad, no necesito su dinero. La abracé fuerte, sintiendo la fragilidad de sus delgados hombros. Pero en ese momento, comprendí que mi hija ya había aprendido una lección que ninguna universidad podía enseñar: cómo mantenerse en pie cuando el mundo te da la espalda. Esa noche, mientras Sofía dormía, permanecí despierta mucho tiempo, mirando al techo. Recordé cuando dejé la casa familiar para casarme con Antonio, contra la voluntad de mi padre. Ese músico nunca hará nada bueno, había dicho, y había tenido razón, al menos en parte. ¿Pero castigar a Sofía por esto? Decidí que no permitiría que mi hija se sintiera menos digna. Si mi familia no quería invertir en su futuro, yo encontraría un modo. No sabía todavía cómo, pero lo haría. Sofía tendría su oportunidad, con o sin la bendición de los Ricci. Recuerdo todavía cómo lo dijo mi padre, con esa despreocupación calculada durante una cena dominical en Villa Belmonte. Había pasado casi un mes desde el cumpleaños de Sofía, y yo había llevado a mi hija a la tradicional reunión familiar, solo después de mucha insistencia por parte de mi madre. Es una chica inteligente, Francesca, pero seamos honestos. No es como los demás, dijo mi padre, cortando con precisión quirúrgica su bisteca a la florentina. La gran mesa de nogal estaba llena de parientes que de repente parecían muy interesados en sus platos. No respondí. Me limité a apartar las judías con salchicha en el plato y forcé una sonrisa. El pesado candelabro de cristal parecía proyectar sombras más oscuras de lo habitual esa noche, y el tic-tac del antiguo reloj de péndulo en la esquina del salón marcaba un silencio incómodo. Sofía estaba en el jardín con sus primos. Desde la ventana podía verla sentada bajo la gran encina, con un libro en el regazo, mientras los otros jugaban al fútbol. Siempre aparte, siempre observando. Sería un desperdicio, continuó mi padre, bajando ligeramente la voz. No tiene el mismo sistema de apoyo. Sin un padre, sin la estabilidad que tienen los otros, podría haber dicho directamente que Sofía estaba condenada al fracaso. Mi cuñada Valeria, la esposa de Marco, se aclaró la garganta. Me parece que a Sofía le va muy bien en la escuela, ¿no?, preguntó, intentando aliviar la tensión. Claro, respondí con gratitud. Tiene las mejores notas de su clase en literatura e historia, y su profesor de matemáticas dice que tiene un talento natural para los números. Mi padre agitó la mano, como si estuviera espantando una mosca molesta. Las notas en la escuela no lo son todo. Se necesita disciplina, guía, y luego esa escuela pública a la que va. No es exactamente el Liceo Clásico San Carlo donde van tus sobrinos, Marco. Sentí que la sangre me subía a la cara. El Liceo Galilei es una excelente escuela, papá. Y Sofía ganó también el concurso regional de poesía el año pasado. Poesía, murmuró mi padre con una sonrisa condescendiente. Como su padre, siempre con la cabeza en las nubes. Fue en ese momento cuando decidí que ya había tenido suficiente. Dejé el tenedor con una calma que no sentía. Sofía no es Antonio, y no soy yo. Es ella misma, y merece las mismas oportunidades que les dais a los demás. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Mi madre suspiró, mi padre se puso rígido, y mi hermano se concentró en su copa de vino como si contuviera los secretos del universo. Francesca, dijo finalmente mi padre, siempre has sido demasiado emotiva. Es cuestión de sentido común. El dinero no crece en los árboles, y debemos invertirlo donde haya una buena probabilidad de éxito. Como si mi hija fuera una acción en bolsa, repliqué amargamente. La conversación se desvió hacia otros temas, pero el daño estaba hecho. Veían el silencio de Sofía como debilidad, su soledad como rareza. Pero yo veía a mi hija levantarse cada mañana al alba para estudiar filosofía antes de ir a la escuela. La veía ayudar a la señora Bianchi, nuestra vecina anciana, con la compra, sin que nadie se lo pidiera. La oía tocar el piano durante horas, lo único que había heredado de su padre, pero que había transformado en algo completamente suyo. Sofía no necesitaba ruido, no necesitaba aplausos. Tenía una riqueza interior que mi familia, con todo su dinero y privilegios, no lograba ver. Esa noche,
volviendo a casa en autobús. Mi padre no se había ofrecido a acompañarnos a pesar de la lluvia torrencial. Sofía permaneció en silencio durante gran parte del trayecto. Las gotas de lluvia se deslizaban por la ventanilla, distorsionando las luces de la ciudad de Bolonia que tanto amábamos. «No les caigo muy bien, ¿verdad?», dijo de repente con voz tranquila. «¿Quién? ¿El abuelo?», pregunté, fingiendo sorpresa. Sofía me lanzó una mirada que decía claramente que no había nacido ayer. «Mamá, tengo 17 años, no 7. Siento cómo me mira, cómo me miran todos». Suspiré, tomándole la mano. Sus dedos estaban fríos. «El abuelo tiene sus ideas sobre cómo debería ser una familia. No es culpa tuya. ¿Es porque papá se fue o porque no tenemos el dinero que tienen ellos? Es complicado, tesoro. A veces las personas, incluso las que deberían amarnos incondicionalmente, no logran ver más allá de sus propios prejuicios». Ella asintió, como si tuviera perfecto sentido. «Lo sé. Es como cuando la profesora Martini dijo que le sorprendía que yo fuera tan buena en matemáticas porque normalmente las chicas sensibles como yo prefieren las materias humanísticas. Me sorprendí. Nunca me lo había contado. ¿Y tú qué hiciste?». Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «Gané la competición de matemáticas de la escuela y luego le regalé una copia de Mujeres en la Ciencia». Rompí a reír, sintiendo una ola de orgullo. «Esa es mi chica. No me importa si el abuelo no quiere pagarme la universidad», dijo después de un momento. «Encontraré un modo». Y lo encontró de verdad. Sofía nunca preguntó por el fondo universitario que faltaba. Quizás había oído los susurros, pero si esto la había herido, nunca lo mostró. En cambio, empezó a trabajar en la biblioteca municipal después de la escuela, ahorrando cada euro, solicitando cada beca que lograba encontrar. Tenía sueños más grandes que la amargura. Una tarde, volviendo a casa antes de lo habitual, la encontré en la mesa de la cocina con nuestro vecino, el profesor Ferretti, un anciano matemático jubilado. Estaban rodeados de libros y hojas llenas de ecuaciones. «Ah, Francesca», exclamó el profesor cuando me vio. «Justo le estaba diciendo a Sofía que tiene un don. Nunca he visto una mente tan aguda desde mis tiempos de doctorado en Pisa». Sofía se ruborizó, pero en sus ojos había una chispa de orgullo. «El profesor Ferretti me está ayudando con los problemas avanzados de cálculo. Dice que podría intentar solicitar una beca en la Normale de Pisa, la Escuola Normale Superiore de Pisa, una de las universidades más prestigiosas de Italia. Un sueño casi imposible para la mayoría de los estudiantes. Sofía tiene talento», continuó el profesor, ajustándose las gafas. «Y determinación. Es una combinación rara. Esa noche, después de que el profesor se hubo ido, me senté junto a Sofía en nuestro pequeño sofá. La Normale de Pisa, ¿eh? Es un objetivo ambicioso». Ella asintió, los ojos fijos en el libro que estaba leyendo. «Lo sé, pero el profesor Ferretti dice que tengo una oportunidad, y quiero demostrarme a mí misma que puedo lograrlo». Hizo una pausa. «Y quizás también al abuelo». Le acaricié el pelo, sintiendo un nudo en la garganta. «Sofía, no tienes que demostrarle nada a nadie». «Lo sé», respondió con una pequeña sonrisa, «pero quiero hacerlo de todos modos». Y fue así como mi hija, silenciosa y determinada, comenzó a trazar su camino. No con rabia o resentimiento, sino con una quieta obstinación que me recordaba, de un modo inquietante, a mi padre. Quizás, en el fondo, era más Richie de lo que él quería admitir. Había noches en las que encontraba a Sofía dormida en su escritorio, libros abiertos, los dedos todavía apretados alrededor de un bolígrafo. Nuestra pequeña casa en Bolonia estaba silenciosa a esas horas, con solo el zumbido ocasional del frigorífico y el sonido distante de los trenes nocturnos que partían de la estación central. En esos momentos, mientras le ponía una manta sobre los hombros o apartaba delicadamente un libro de debajo de su mejilla, me preguntaba si la presión la aplastaría, si esa lucha constante por ser vista, por demostrar su valor, consumiría esa luz en los ojos que tanto amaba. Pero Sofía estaba construyendo algo, en silencio, con terquedad. Tenía un plan, y lo seguía con una disciplina que a veces me asustaba. El último año de instituto fue particularmente intenso.
Se despertaba a las 5 cada mañana para estudiar. Iba a la escuela, trabajaba en la biblioteca por la tarde y luego asistía a las clases nocturnas de matemáticas avanzadas que el profesor Ferretti había organizado gratuitamente para ella. Volvía a casa, cenaba rápidamente y luego se sumergía nuevamente en los libros hasta altas horas de la noche. Algunos días parecía tan cansada que quería gritarle al mundo por obligar a una chica a trabajar tan duro solo para ser vista. «Deberías descansar más», le decía a menudo, dejándole una taza de té en el escritorio. Ella levantaba la mirada, sonriéndome con ojos rodeados de ojeras oscuras. «Estoy bien, mamá. Casi he terminado este capítulo. Sofía, eres joven. Deberías salir con tus amigos, divertirte un poco». Ella se encogía de hombros. «Me divierto estudiando». No era del todo cierto. Lo sabía. Sofía tenía amigos, pocos, pero leales. Caterina, la chica de carácter vivaz que vivía en nuestro edificio y que a veces arrastraba a Sofía a tomar un helado. Marco, el chico tímido de su clase de matemáticas que la miraba con admiración mal disimulada. Lucía, la bibliotecaria siempre dispuesta a conseguirle libros que no estaban en el catálogo oficial. Pero estos momentos de normalidad adolescente eran raros. Sofía había decidido que el éxito académico era su prioridad y nada la desviaría. Una noche de noviembre, mientras la niebla envolvía Bolonia en un abrazo húmedo y frío, volví a casa después de un largo día de clases y encontré a Sofía sentada en la mesa de la cocina, mirando una hoja de papel con expresión indescifrable. «¿Todo bien?», pregunté, colgando el abrigo mojado en la entrada. Ella levantó la mirada y por un momento no reconocí a mi hija. Había algo en sus ojos, una madurez, una conciencia que me hizo detenerme. «He recibido una carta», dijo lentamente, empujando la hoja hacia mí. La tomé con manos temblorosas. Era una carta de la Escuela Normale Superiore de Pisa. El corazón se me detuvo por un instante. «He sido preseleccionada», dijo Sofía, la voz una mezcla de incredulidad y orgullo. «Me han invitado a hacer el examen de admisión en diciembre». Me senté pesadamente, sintiendo las piernas flojas. «Sofía, esto es increíble». Un pequeño sonrisa se formó en su rostro cansado. «El profesor Ferretti dice que es muy raro ser preseleccionado. Normalmente hay cientos de candidatos y solo unos pocos son invitados directamente. No podía creer que mi hija, la misma niña que mi familia había etiquetado tácitamente como una inversión de riesgo, estuviera a punto de tener la posibilidad de entrar en una de las universidades más prestigiosas de Italia. Tenemos que celebrar», dije, levantándome para abrazar a mi hija. «Esto merece una cena especial». Pero Sofía negó con la cabeza. «Todavía no, mamá. Ser preseleccionada no significa ser admitida. El examen es aún más difícil. Tengo mucho que estudiar». Esa determinación, tan parecida a la de mi padre, me hizo sonreír y temblar al mismo tiempo. En las semanas siguientes, nuestra vida se volvió aún más frenética. Sofía estudiaba con una intensidad casi aterradora. El profesor Ferretti venía casi todos los días, trayendo problemas cada vez más complejos y libros cada vez más gruesos. «Tiene un potencial extraordinario», me dijo una tarde, mientras Sofía estaba en la biblioteca. Estábamos sentados en el balcón, disfrutando de un raro momento de sol invernal. «Sabe, Francesca, en 40 años de enseñanza he visto pasar miles de estudiantes, pero rara vez he encontrado una mente como la de su hija». Asentí, sintiendo una mezcla de orgullo y miedo. «A veces me preocupa. Trabaja demasiado duro». El profesor sonrió, sorbiendo el café que le había ofrecido. «Los diamantes se forman bajo presión, mi querida. Y Sofía tiene dentro de sí algo precioso». Mientras los otros chicos recibían clases particulares, Sofía aprendía sola. Cuando tenían entrenadores, se entrenaba sola. Cada rechazo que enfrentaba parecía agudizar su concentración, no apagarla. Y luego llegó diciembre, y con él el examen de admisión. Acompañé a Sofía a Pisa, una ciudad que no visitaba desde hacía años. El aire era fresco y limpio, tan diferente de la niebla de Bolonia, y mientras caminábamos a lo largo del Arno, sentí que mi hija se relajaba ligeramente por primera vez en meses. «Es preciosa», dijo, mirando la famosa torre inclinada desde lejos. «¿Crees que viviría bien aquí?» «Vivirías maravillosamente bien», respondí, apretándole la mano.
Pero no corras demasiado. Un paso a la vez. El examen duró un día entero. Esperé en un pequeño café cerca de la universidad, hojeando distraídamente revistas y mirando continuamente el reloj, cuando finalmente Sofía apareció en la puerta. El rostro pálido pero sereno. Me levanté de golpe. ¿Cómo fue?, pregunté, incapaz de contener la ansiedad. Ella dudó. Luego una pequeña sonrisa apareció en su rostro cansado. Bien, creo. Los problemas eran difíciles, pero el profesor Ferretti me había preparado bien. En el tren de vuelta a Bolonia, Sofía se durmió apoyada en mi hombro. Observé su rostro en la semioscuridad del vagón, las curvas suaves que se estaban volviendo más definidas, más adultas. Me pregunté qué estaría soñando. Enero se deslizó en un abrir y cerrar de ojos, y cada día revisaba ansiosamente el correo. Y luego, una mañana fría y gris, llegó otro sobre, más grueso que el anterior. Sofía ya se había ido a la escuela. Sostuve el sobre entre mis manos temblorosas, resistiendo el impulso de abrirlo. Este era el momento de mi hija, no el mío. Cuando regresó por la tarde, le di el sobre sin decir una palabra. Ella lo tomó, los ojos abriéndose ligeramente cuando vio el remitente. ¿Quieres que te deje sola?, pregunté. Ella negó con la cabeza. No, quédate. Con dedos que delataban su ansiedad, abrió lentamente el sobre. Sacó varios folios. Los leyó en silencio. Luego, sin una palabra, me los pasó. Estimada señorita Ricci, nos complace informarle que ha sido admitida en la Escuela Normale Superiore de Pisa con una beca completa. Las palabras parecían bailar ante mis ojos. Mi hija, mi Sofía, lo había logrado. Había obtenido lo que parecía imposible. Sofía, empecé, pero la voz se me quebró. Ella me miró, y en sus ojos vi una luz que nunca antes había visto. No era triunfo, ni venganza. Era pura, simple alegría. Lo logré, mamá, dijo, la voz apenas un susurro. Lo logré de verdad. La abracé fuerte, sintiendo las lágrimas correr libremente. En ese momento, pensé en mi padre, en su certeza de que Sofía no estaría a la altura. Pensé en esa enorme villa en las colinas, en los fondos universitarios destinados a los nietos meritorios. Y luego miré a mi hija, esta extraordinaria chica que había superado cada obstáculo con nada más que su inteligencia y determinación. Tenemos que llamar al profesor Ferretti, dijo Sofía, secándose los ojos. Y luego, ¿crees que deberíamos decírselo al abuelo? Dudé. Una parte de mí quería guardar este momento solo para nosotras, protegerlo de la inevitable reacción fría de mi padre. Pero otra parte, la parte que todavía era la hija rebelde de Vittorio Ricci, quería ver su cara cuando se enterara de que la nieta que había subestimado había superado a todos sus nietecitos perfectos. Claro que se lo diremos, respondí finalmente. Esta es tu victoria, Sofía, y merece ser celebrada. Esa noche, después de celebrar con una pequeña cena a la que asistieron el profesor Ferretti, Caterina y la señora Bianchi, Sofía se retiró a su habitación. La encontré sentada en la cama, escribiendo algo en un pequeño cuaderno. ¿Qué haces?, pregunté, sentándome a su lado. Estoy haciendo una lista, respondió, mostrándome el cuaderno. Todas las personas a las que tengo que agradecer por ayudarme a llegar hasta aquí. Examiné la lista. Estaba mi nombre, el del profesor Ferretti, el de sus amigos, incluso el de la bibliotecaria que le había conseguido libros extra. ¿Y el abuelo?, pregunté, notando la ausencia. Sofía sonrió, una sonrisa que contenía una sabiduría mucho más allá de sus años. En cierto modo, también tengo que agradecerle a él. Si no me hubiera subestimado, quizás no habría luchado tan duramente. En ese momento, mirando a mi hija, comprendí que ya había aprendido la lección más importante. A veces, precisamente aquellos que nos hieren se convierten, involuntariamente, en nuestra mayor fuerza. 4 años pueden parecer una eternidad o un abrir y cerrar de ojos, dependiendo de cómo se vivan. Para mí, los años en los que Sofía estudió en Pisa fueron ambas cosas. Infinitamente largos en las noches en las que me despertaba preocupada, pensando en ella sola en esa ciudad lejana, e increíblemente cortos cuando volvía a casa por las vacaciones, trayendo consigo historias de lecciones fascinantes, profesores brillantes y nuevas amistades. Sofía floreció en la normal.
El primer año fue difícil, lo admitió ella misma durante una de nuestras llamadas semanales. El nivel era increíblemente alto, y por primera vez se encontró rodeada de personas tan brillantes como ella, si no más. Pero en lugar de desanimarse, parecía sacar energía de este desafío. «Es como si finalmente hubiera encontrado mi tribu, mamá», me dijo una noche, su rostro iluminado por la pantalla del ordenador durante una de nuestras videollamadas. «Aquí nadie piensa que es raro pasar un sábado por la noche discutiendo teoremas». Sonreía al ver cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus estudios, de sus compañeros de clase, de la ciudad que había aprendido a amar. A veces, en los momentos más silenciosos, me preguntaba si mi padre se había imaginado esto, que Sofía, la nieta que había considerado una inversión de riesgo, se convertiría en una estrella en la Normal de Pisa. Durante esos años, las relaciones con mi familia permanecieron tensas pero cordiales. Mi madre llamaba ocasionalmente para preguntar por Sofía, y le enviaba pequeños regalos por Navidad y por su cumpleaños. Mi padre, en cambio, mantenía un silencio casi completo sobre el tema. Solo una vez, cuando Sofía ganó un premio importante por un proyecto de investigación en el segundo año, preguntó casualmente cómo iba su escuelita. El desprecio en su voz era casi palpable. «La Normal de Pisa no es exactamente una escuelita, papá», respondí, apretando el teléfono tan fuerte que temí que pudiera romperse. «Es una de las instituciones más prestigiosas de Europa». Un silencio luego. «Ya veremos qué hace con ello», fue el único comentario que hizo en 4 años. Y luego, casi sin darme cuenta, llegó el día de la graduación de Sofía, una luminosa mañana de junio, con el cielo toscano de un azul tan intenso que parecía irreal. La ceremonia se celebraría en el aula magna histórica de la Normal, un ambiente solemne e imponente que parecía diseñado para intimidar. Me había tomado una semana de vacaciones de la universidad para ayudar a Sofía con los preparativos, y me encontraba en su pequeño apartamento cerca de Piazza dei Cavalieri, planchando el vestido que usaría bajo la toga. «¿Crees que vendrán?», preguntó Sofía, entrando en la habitación. Todavía llevaba el pijama, el pelo recogido en un moño desordenado, los ojos ligeramente hinchados por la noche que había pasado revisando el discurso. No hacía falta especificar quiénes eran ellos. Sabía bien que se refería a mis padres, a mis hermanos, a toda la familia Ricci que la había subestimado durante tanto tiempo. «He enviado la invitación a todos», respondí, evitando mirarla a los ojos. «Mamá ha confirmado que vendrán». Sofía asintió, una expresión indescifrable en el rostro. «Sabes, no lo hice por ellos, lo hice por mí, por ti». Le sonreí, sintiendo un nudo en la garganta. «Lo sé, tesoro». Y lo sabía de verdad. Sofía nunca se había motivado por el deseo de venganza o por la amargura. Había en ella una pureza de intenciones que a veces me dejaba sin aliento. «El profesor Batista dice que mi discurso es demasiado personal», continuó, hojeando nerviosamente algunas páginas. «Dice que debería centrarme más en las implicaciones académicas de mi trabajo». El profesor Batista era su tutor, un hombre brillante pero severo que había tomado a Sofía bajo su ala desde el primer año. «¿Y tú qué piensas?», pregunté. Ella se encogió de hombros. «Creo que las historias personales son tan importantes como las teorías matemáticas. Quizás más». Sonreí. «Entonces habla de lo que sientes que es importante». El día de la ceremonia llegó con un calor casi opresivo. La Normale, con sus pasillos frescos y sus aulas antiguas, parecía un refugio del calor del verano. El aula magna se llenó rápidamente de estudiantes con toga, profesores, familiares emocionados. Me senté en primera fila, el corazón latiendo fuerte contra las costillas. Y luego, para mi gran sorpresa, vi entrar a mi familia. Mi padre, elegante en su traje gris, con ese aire de autoridad que nunca lo había abandonado a pesar de la edad. Mi madre, con un vestido color crema que parecía demasiado formal para la ocasión. Mis hermanos con sus esposas, mis sobrinos ya crecidos. Se sentaron 2 filas detrás de mí, asintiendo formalmente en mi dirección. No me habían dicho que vendrían todos. Me pregunté si había sido una iniciativa de mi madre o si, de alguna manera, mi padre había decidido que era hora de ver en qué se había convertido la nieta que había excluido de su generosidad. La ceremonia comenzó con los discursos tradicionales del rector y de los profesores más veteranos. Luego fue el turno de los estudiantes.
Sofía sería la última, como representante de su clase por mérito. Cuando finalmente subió al escenario, sentí que se me cortaba la respiración. Mi hija, la niña silenciosa que leía libros bajo la encina mientras sus primos jugaban al fútbol, ahora se erguía ante una de las audiencias más prestigiosas de Italia. La toga negra le confería un aire de seriedad que contrastaba con la juventud de su rostro. Sofía se acercó al atril, sacó una pequeña hoja del bolsillo, la miró por un instante y luego la dejó a un lado. Levantó la vista y sonrió, una sonrisa tan serena y segura que por un momento no reconocí a mi hija. Distinguidos invitados, estimados profesores, queridos compañeros y familias, comenzó, la voz clara y firme. Hoy celebramos no solo la culminación de un camino académico, sino también el inicio de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Hizo una pausa, y sus ojos parecieron buscar a alguien entre el público. Se detuvieron brevemente en mí, luego se desplazaron más atrás, donde estaba sentada mi familia. Vi a mi padre ponerse ligeramente rígido bajo esa mirada. Quiero hablar de fracaso, continuó Sofía, sorprendiendo a todos, de lo que significa ser subestimado, de lo que significa encontrar fuerza cuando el mundo no te la ofrece. El aula magna estaba completamente en silencio. Cada palabra era deliberada, tranquila, potente. Cuando tenía 16 años, comprendí que no todos en mi familia creían en mi potencial. Mi situación familiar, una madre soltera, un padre ausente, era vista como un obstáculo insuperable, un defecto que inevitablemente llevaría al fracaso. Sentí un movimiento detrás de mí. Mi madre se estaba removiendo en la silla. Mi padre, en cambio, parecía esculpido en piedra. En ese momento tenía dos opciones: aceptar ese juicio o demostrar que estaban equivocados. Elegí la segunda. Sofía relató su camino: las noches en vela, el trabajo en la biblioteca, las clases con el profesor Ferretti, sus miedos y esperanzas. Habló de la Normal, de cómo esta institución la había acogido y desafiado de maneras que no creía posibles, de cómo había encontrado una comunidad que valoraba su mente, no su origen. ¿Pero saben cuál es lo más importante que he aprendido en estos años?, preguntó, mirando directamente a la audiencia. Que el verdadero éxito no se mide en notas, premios o reconocimientos. Se mide en la capacidad de permanecer fiel a uno mismo, incluso cuando nadie cree en ti. Estaba llegando a la conclusión, y pude ver que cada persona en el aula estaba completamente cautivada por sus palabras. A aquellos que creyeron en mí, gracias, dijo Sofía, la voz que se endulzaba ligeramente, y a aquellos que no lo hicieron, gracias aún más. Me hicieron luchar más duro. El aula parecía congelada. Luego Sofía pronunció su última frase, mirando directamente en dirección a mi padre. Puede que provenga de lo que algunos llaman una familia rota, pero hoy estoy completa. Por un momento nadie se movió. Luego, lentamente, la gente comenzó a levantarse, aplaudiendo. Los aplausos crecieron hasta convertirse en un ruido ensordecedor que llenaba el antiguo aula. Sofía miró a la multitud con una pequeña sonrisa. Dio las gracias y bajó del escenario con la misma gracia con la que había subido. Hubo un instante de silencio, pesado y eléctrico. El aula magna de la Normal parecía suspendida en un momento fuera del tiempo, como si todos contuvieran la respiración simultáneamente. Las últimas palabras de Sofía, pero hoy estoy completa, resonaban todavía en el aire, cargadas de una emoción que nadie podía ignorar. Fue en ese momento cuando sucedió algo que nunca habría imaginado. Mi padre, Vittorio Ricci, el hombre que durante años había considerado a Sofía poco más que un error, una desviación del camino perfecto que había trazado para la familia, se levantó, lentamente, casi involuntariamente, como si una fuerza invisible lo hubiera levantado de la silla. Su rostro era indescifrable, pero estaba de pie. Sus ojos, normalmente tan fríos y calculadores, parecían diferentes. Había algo que nunca antes había visto. ¿Respeto? ¿Remordimiento? Era imposible decirlo. Mi madre lo miró, estupefacta. En 45 años de matrimonio, no creo haberla visto nunca tan sorprendida. Luego, como siguiendo una orden silenciosa, se levantó también ella. Sus manos temblaban ligeramente mientras aplaudía.
Mis hermanos se levantaron inmediatamente después, luego mis sobrinos, y pronto toda la familia Ritchie estaba de pie, aplaudiendo a la chica que habían considerado no a la altura de su nombre. En pocos segundos, toda el aula se unió a ellos, profesores, estudiantes, padres, todos de pie, todos aplaudiendo a Sofía. La ovación parecía no tener fin. Las ondas sonoras rebotaban en las antiguas paredes del aula magna, creando un eco que parecía amplificar aún más la emoción del momento. Sofía no sonrió, solo hizo un gesto con la cabeza, agradeció educadamente y bajó del escenario con la misma dignidad con la que había subido, como si no hubiera hecho nada extraordinario. Pero yo sabía cuánto le había costado llegar hasta allí, y sabía que finalmente les había hecho ver a todos quién era realmente, no una pieza rota de nuestra familia, sino la más fuerte. Después de la ceremonia, hubo una recepción en los jardines de la Normal. Los estudiantes, liberados del peso de las togas en el bochorno de junio, se movían entre padres y profesores, con copas de prosecco en la mano y sonrisas de alivio en los rostros. Sofía fue inmediatamente rodeada por compañeros de estudio y profesores que querían felicitarla. La observé desde lejos, sintiendo una mezcla de orgullo y melancolía. Mi hija, esta joven elegante y segura de sí misma que conversaba con profesores eméritos como si fuera lo más natural del mundo, parecía pertenecer a un universo tan diferente del mío. Me pregunté, no por primera vez, cuánto de su éxito se debía a mi presencia en su vida y cuánto, en cambio, era simplemente su naturaleza que había encontrado camino a pesar de todo, y quizás también a pesar de mí. «Es extraordinaria», dijo una voz a mi lado. Me giré y vi al profesor Batista, el tutor de Sofía, un hombre con el pelo entrecano y gafas de montura gruesa. Le dije que mantuviera el discurso académico, pero, como siempre, siguió su camino, y tenía razón. Sonreí. Sofía siempre ha sido así, determinada, como su madre, imagino, dijo con un leve gesto de cabeza. Me lo ha contado, ¿sabe? De cómo usted luchó para darle oportunidades, de cómo desafió a su familia. Sentí un calor extenderse por mi rostro. Hice lo que cualquier madre habría hecho. No, dijo él con firmeza. No cualquier madre, solo una madre extraordinaria. Hizo un gesto hacia el fondo del jardín. Su familia está llegando. Se alejó discretamente, dejándome para enfrentar sola al pequeño grupo de Ritchie que se acercaba. Mi padre lideraba la procesión, como siempre, pero había algo diferente en su porte, una vacilación casi imperceptible, una sombra de algo que podía ser incertidumbre. «Francesca», dijo, deteniéndose frente a mí. Su rostro estaba compuesto, pero los ojos parecían más viejos, más cansados de lo que recordaba. «Papá», respondí simplemente. «Gracias por venir». Un silencio incómodo cayó sobre nosotros. Fue mi madre quien lo rompió, avanzando para abrazarme con un calor inusual. «Estaba bellísima en el escenario», susurró. «Igual que tú a su edad». Mi hermano menor, Lorenzo, se adelantó con una sonrisa. Ese discurso, no esperaba algo así. La pequeña Sofía se ha convertido en una verdadera Ritchie. Me tensé ligeramente. Siempre ha sido una Ritchie, solo que nadie parecía recordarlo. Lorenzo tuvo al menos la decencia de parecer incómodo. Marco, mi hermano mayor, intervino. ¿Dónde trabajará después de la graduación? Con sus resultados, imagino que las ofertas no le faltarán. En realidad, respondí, le han ofrecido quedarse en la Normal para hacer un doctorado. Y también hay una oferta de Cambridge. Ante esta noticia, vi a mi padre levantar una ceja. Cambridge, la universidad donde él mismo siempre había soñado estudiar, pero a la que nunca había podido asistir por razones económicas. La universidad que siempre había citado como ejemplo de excelencia a sus nietos, diciéndoles que solo los mejores podían aspirar a ella. Y Sofía, la nieta que había excluido, ahora había sido invitada. Cambridge, repitió lentamente. Impresionante. Fue en ese momento cuando Sofía se acercó a nosotros. Se había quitado la toga y llevaba un sencillo vestido azul oscuro que le confería un aire de elegancia sin esfuerzo. Se detuvo a mi lado, rozándome ligeramente la mano en un gesto de apoyo silencioso. «Abuelo», dijo, con un leve gesto de cabeza. «Abuela, tíos, gracias por haber venido hoy». Mi padre la miró durante un largo momento.
Ha sido un discurso muy conmovedor, dijo finalmente. Sofía inclinó ligeramente la cabeza. Gracias. Era importante para mí compartir ese camino. Has hablado de ser subestimada, continuó mi padre, la voz controlada pero con una nota que no reconocía. ¿Es así como te hemos hecho sentir? Un silencio pesado cayó sobre nuestro pequeño grupo. Podía sentir la tensión en el aire, el peso de años de juicios no dichos y oportunidades negadas. Sofía miró a mi padre directamente a los ojos, sin rastro de rabia o resentimiento, pero con una claridad que me hizo un nudo en la garganta. Sí, respondió simplemente, pero quizás era necesario. Me ha enseñado que el valor de una persona no depende de cuánto creen los demás en ella, sino de cuánto cree en sí misma. Mi padre pareció envejecer 10 años en ese momento. Sus hombros, siempre tan rígidos y orgullosos, se encorvaron ligeramente. Comenzó. Luego se interrumpió, como si no encontrara las palabras. Se aclaró la garganta. He cometido muchos errores en mi vida, la mayoría de ellos nacidos de la convicción de saber qué era lo mejor para todos, de tener las respuestas correctas. Se volvió a mirar a Sofía. Cuando naciste, decidí que no tendrías éxito. Una familia rota, un padre ausente, una madre que trabajaba. Todo estaba en tu contra, según mi visión limitada del mundo. Sentí un nudo en la garganta. Era lo más parecido a una confesión que había oído nunca de mi padre. Por lo tanto, continuó, no creé un fondo universitario para ti, como hice para todos los demás nietos. Estaba convencido de que sería un desperdicio. Sofía asintió, el rostro sereno. Lo sé, abuelo. Lo que no sabía, dijo mi padre, es que encontrarías tu camino de todos modos, que superarías cada obstáculo con una fuerza que... Su voz se quebró ligeramente. Una fuerza que me recuerda a mi padre. Él, como tú, tuvo que luchar por cada oportunidad. Se aclaró la garganta y empujó una carpeta hacia Sofía. Esto es para ti. Sofía abrió la carpeta con calma. Dentro había documentos legales y un cheque. Sus ojos se abrieron ligeramente. Es el equivalente del fondo universitario que deberías haber recibido, explicó mi padre, con los intereses acumulados en todos estos años. Sé que no lo necesitas ahora, que te has ganado tus becas y tus oportunidades, pero es tuyo por derecho. Sofía miró el cheque durante un largo momento, luego lo cerró en la carpeta. Gracias, abuelo, dijo simplemente. Usaré este dinero para crear una beca, para estudiantes que vienen de familias no convencionales pero tienen talento y determinación. Mi padre la miró, sorprendido. Luego, lentamente, una sonrisa se formó en su rostro. La beca Sofía Ricci, dijo. Suena bien. En realidad, respondió Sofía, estaba pensando en la beca Francesca Ricci, en honor a mi madre. Me volví hacia mi hija, sorprendida y conmovida. En ese momento, rodeada por mi familia en el jardín de la Normal de Pisa, sentí una ola de gratitud tan intensa que me dejó sin aliento, no por la aceptación tardía de mis padres o por el reconocimiento de mis hermanos, sino por esta extraordinaria persona a la que había tenido el honor de criar, esta joven que, a pesar de todo, había encontrado la fuerza para perdonar y la sabiduría para seguir adelante. Mientras nos dirigíamos hacia la salida, vi a mi padre reducir la marcha para caminar junto a Sofía. No oí lo que le dijo, pero vi a mi hija asentir gravemente, y por un instante fugaz, vi la mano rugosa de mi padre posarse en el hombro de Sofía, un gesto tan simple, y sin embargo tan significativo. El Gambero Rosso era uno de esos restaurantes toscanos que existen desde generaciones. Paredes de piedra vista, vigas de madera oscura en el techo, manteles blancos almidonados, y un sumiller que conocía cada botella de su bodega como si fuera un hijo. La familia Ricci cenaba allí desde que yo era niña, en ocasiones especiales como esta, mientras estábamos sentados alrededor de la gran mesa redonda en la sala privada, con los camareros moviéndose silenciosamente sirviendo entrantes de crostini toscanos y embutidos locales. Observé a mi familia con nuevos ojos. Mi padre, sentado a la derecha de Sofía, parecía más pequeño, menos imponente de lo que lo recordaba. Mi madre, siempre elegante con su collar de perlas, sonreía más de lo habitual. Mis hermanos, con sus esposas y sus hijos ya mayores, parecían extrañamente nerviosos,
como si no supieran exactamente cómo comportarse en esta nueva dinámica familiar. Y luego estaba Sofía, tranquila y elegante en su vestido azul, que respondía educadamente a las preguntas de sus primos sobre la vida universitaria. No parecía ni intimidada ni en busca de venganza. Había en ella una serenidad que me dejaba estupefacta. «Entonces, Sofía», dijo mi padre después de que se sirvió el primer plato, papardel al ragú de jabalí, «¿Cambridge o Pisa?» Sofía dejó el tenedor y reflexionó por un momento. «Todavía estoy evaluando las opciones, abuelo. Ambas ofrecen oportunidades extraordinarias. Cambridge tiene un prestigio internacional sin igual», intervino mi sobrino Mateo, que había estudiado economía en la Bocconi, gracias al fondo universitario de los Ricci. Sería una pena rechazarlo. Sofía sonrió ligeramente. «El prestigio es importante, claro, pero también el tipo de investigación, los mentores disponibles, las posibilidades de colaboración». Hizo una pausa. «Y luego hay que considerar el factor humano». «¿El factor humano?», preguntó mi cuñada Valeria. «Las personas que amas», respondió Sofía simplemente. «A veces, las mejores decisiones no son las que parecen más impresionantes en el papel, sino las que te permiten permanecer fiel a ti misma y a las personas que te importan». Vi a mi padre mirar a Sofía con una expresión que nunca antes le había visto, una especie de respeto mezclado con algo que podía ser arrepentimiento. La cena prosiguió agradablemente, con conversaciones que iban de la política al arte, de los recuerdos familiares a los proyectos futuros. Había una extraña ligereza en el aire, como si el discurso de Sofía hubiera levantado de alguna manera un peso que había estado grabando a la familia Ricci durante años. Cuando llegó el postre, una tarta de frutas frescas con crema pastelera, mi padre se aclaró la garganta. Todos callaron inmediatamente, como siempre habíamos hecho cuando él quería hablar. «Quisiera hacer un brindis», dijo, levantando la copa de vinsanto. «Por Sofía, por haber demostrado que el valor de una persona no se mide por las etiquetas que le ponemos, sino por la fuerza de su carácter». Todos levantaron las copas. Sofía bajó los ojos, un ligero rubor le coloreó las mejillas. «Y también quisiera...» Mi padre vaciló, algo muy raro en él. «También quisiera pedirles a Francesca y Sofía que me reciban en mi estudio mañana por la mañana. Tengo algo importante que discutir. Métense». El despacho de mi padre en la villa familiar era un lugar sagrado, donde se tomaban las decisiones importantes, donde se discutían los negocios y las herencias. No me habían invitado allí desde que había anunciado que me casaría con Antonio, 20 años antes. «Estaremos encantadas de ir, papá», respondí con cautela. Después de la cena, mientras los otros se quedaban charlando, Sofía se acercó a mí. «Tengo que decirle al abuelo lo de Cambridge», susurró. La miré, confundida. «¿Qué quieres decir?» «Ya he decidido. Me quedaré en Pisa para el doctorado. Es aquí donde quiero estar. Pero Cambridge siempre ha sido un sueño». Ella sonrió, esa sonrisa tranquila suya que parecía contener más sabiduría de la posible para su edad. Era un sueño cuando pensaba que tenía que demostrar algo. Ahora ya no. Esa noche dormimos en la villa familiar, en las mismas habitaciones en las que había pasado mi infancia. Sofía ocupó la habitación que un día había sido mía, con vistas al jardín y al viejo encino. Me pareció extraño y justo al mismo tiempo, como si un círculo se estuviera cerrando. La mañana siguiente, después del desayuno, nos dirigimos al estudio de mi padre. Era una habitación imponente, con estanterías de madera oscura cargadas de libros, un gran escritorio de nogal, y detrás de él, el retrato del abuelo Salvatore, el hombre que había construido la fortuna de la familia partiendo de la nada. Mi padre ya estaba allí, sentado en su sillón de cuero, con algunos documentos dispuestos ordenadamente frente a él. Nos invitó a sentarnos con un gesto de la mano. «He cometido muchos errores en mi vida», comenzó sin preámbulos, mirando por encima de nuestros hombros, hacia el retrato de su padre. La mayoría de ellos nacidos de la convicción de saber que era lo mejor para todos, de tener las respuestas correctas. Se giró para mirar a Sofía. «Cuando naciste, decidí que no tendrías éxito. Una familia rota, un padre ausente, una madre que trabajaba, todo estaba en tu contra, según mi visión limitada del mundo». Sentí un nudo en la garganta. Era lo más cercano a una confesión que había oído nunca de mi padre. Por lo tanto,
continuó. No creé un fondo universitario para ti, como hice para todos los demás nietos. Estaba convencido de que sería un desperdicio. Sofía asintió, el rostro sereno. Lo sé, abuelo. Lo que no sabía, dijo mi padre, es que encontrarías tu camino de todos modos, que superarías cada obstáculo con una fuerza que... Su voz se quebró ligeramente. Una fuerza que me recuerda a mi padre. Él, como tú, tuvo que luchar por cada oportunidad. Se aclaró la garganta y empujó una carpeta hacia Sofía. Esto es para ti. Sofía abrió la carpeta con calma. Dentro había documentos legales y un cheque. Sus ojos se abrieron ligeramente. Es el equivalente del fondo universitario que deberías haber recibido, explicó mi padre, con los intereses acumulados en todos estos años. Sé que no lo necesitas ahora, que te has ganado tus becas y tus oportunidades, pero es tuyo por derecho. Sofía miró el cheque durante un largo momento, luego lo cerró en la carpeta. Gracias, abuelo, dijo simplemente. Usaré este dinero para crear una beca, para estudiantes que vienen de familias no convencionales pero tienen talento y determinación. Mi padre la miró, sorprendido. Luego, lentamente, una sonrisa se formó en su rostro. La beca Sofía Ricci, dijo. Suena bien. En realidad, respondió Sofía, estaba pensando en la beca Francesca Ricci, en honor a mi madre. Me volví hacia mi hija, sorprendida y conmovida. En ese momento, rodeada por mi familia en el jardín de la Normal de Pisa, sentí una ola de gratitud tan intensa que me dejó sin aliento, no por la aceptación tardía de mis padres o por el reconocimiento de mis hermanos, sino por esta extraordinaria persona a la que había tenido el honor de criar, esta joven que, a pesar de todo, había encontrado la fuerza para perdonar y la sabiduría para seguir adelante. Después de aquel encuentro, Sofía no esperó elogios o agradecimientos. Me encontró en el jardín, me entregó el birrete de graduación que había traído consigo y dijo: «Vamos a casa, mamá. Estoy cansada». Nunca más mencionó el discurso o el encuentro con mi padre. Pero esa noche, mientras preparábamos las maletas para volver a Bolonia al día siguiente, encontré una hoja doblada sobre la mesa de la cocina. Era el borrador de su discurso de graduación, con anotaciones y correcciones. Al final, había garabateado: esto era para nosotras. Sofía no tuvo un fondo universitario cuando lo necesitó, pero ahora tenía algo que nadie más tenía: respeto ganado, no concedido. La vi moverse por la habitación, recogiendo libros y ropa, preparándose para el próximo capítulo de su vida. Había enfrentado el mundo con nada más que su tenacidad y su inteligencia, y ya estaba obteniendo resultados extraordinarios. La mañana siguiente, mientras cargábamos las maletas en el coche, mi padre salió al porche para despedirnos. Se acercó a Sofía y le entregó un pequeño paquete. «Era de tu abuela», dijo. «Mi madre. Lo trajo consigo cuando vino a Italia desde Sicilia, sin nada más que esperanza. Siempre me dijo que le daba fuerza en los momentos difíciles». Sofía abrió el paquete con cuidado. Dentro había un colgante de plata con una inscripción en siciliano: «Cum nesi, arrinesi». «Quien sale, lo logra», tradujo mi padre. «Quien tiene el coraje de dejar lo que conoce encontrará el éxito». Sofía miró el colgante durante un largo momento. Luego se lo puso al cuello. «Gracias, abuelo», dijo suavemente. Nos abrazó, un gesto que nunca le había visto hacer con ninguno de sus nietos, y nos vio partir, una figura solitaria frente a la gran villa. Mientras conducía por el camino arbolado que llevaba a la verja, miré a mi hija sentada a mi lado. El colgante brillaba bajo el sol de la mañana. «¿Estás lista para el próximo capítulo?», pregunté. Sofía sonrió, esa sonrisa suya tranquila y segura que me recordaba cuánto había crecido. «Sí», respondió simplemente. «Estoy lista para cualquier cosa». Y le creí, porque Sofía había demostrado saber transformar cada obstáculo en un trampolín. Había tomado las piedras que la vida le había lanzado y había construido no un refugio, sino un puente hacia el futuro. Un futuro que, ahora, parecía brillar con posibilidades infinitas. Mientras la villa desaparecía en el espejo retrovisor, comprendí que mi hija no solo había sanado sus heridas, también había empezado a sanar las de nuestra familia. Había demostrado que a veces, las cosas que pensamos que nos harán más débiles son precisamente las que nos hacen invencibles.
y que la inversión más importante que podemos hacer no es en cuentas bancarias o universidades prestigiosas, sino en la confianza en nosotros mismos.